Hola chicos, bienvenidos a la clase del día de hoy. Nos encontramos con un tema nuevo denominado el neoclasicismo español. Hablaremos del autor Félix María, más conocido como Samaniego, y de su obra más famosa, Las Fábulas Morales. Dentro del curso de literatura, en la página número 55 de su libro de comunicación. Para hablar acerca del neoclasicismo tenemos que establecer un contexto histórico. España recibió influencia del país de Francia a mediados del siglo XVIII y gracias a esto llegó un rey de familia francesa llamado Felipe V. A su época de gobierno se le denominó el reinado de Borbón. Ahora hablaremos del neoclasicismo. Se considera a los escritores griegos y latinos como modelos a imitar y es un retorno a los clásicos greco-latinos. Ese es el origen de la palabra neoclasicismo. Dentro de estos tenemos características muy específicas, las cuales son que rechaza lo imaginativo y lo fantástico. Se debe escribir para educar y moralizar, no para entretener. Quiere decir que se impone el didactismo. La razón está por encima de los sentimientos que no deben expresarse. Esto quiere decir menos poesía y más ensayo. Luego es que busca un ideal de pureza. Luego, que es la vuelta a la moderación clásica, a las 3 unidades del teatro, como vamos a ver más adelante. Este está destinado a elevar la cultura y conseguir la felicidad y el bienestar del ciudadano. Luego es que se destaca Ignacio Luzán con su obra La Poética. Dentro también de los géneros literarios que se trabajó en el neoclasicismo, tenemos los géneros en verso, que son la poesía lírica, donde sus máximos exponentes son Juan Meléndez Valdés, Nicasio Álvarez de Cienfuegos, y dentro de la poesía filosófica tenemos a Manuel José Quintana, y de la poesía didáctica, lo más conocido, las fábulas de Iriarte y de Samaniego, del cual hablaremos un poco más adelante. También tenemos como género la comedia y la tragedia, donde su máximo exponente es Leandro Fernández de Moratín. Ahora hablaremos acerca de las fábulas de Tomás de Iriarte y de Félix María Samaniego. Este fue un gran éxito literario del siglo XVIII. Tenía una finalidad didáctica y moralizante. Esta era precisamente una composición generalmente escrita en verso, con gran variedad métrica y estrófica, en la que animales o seres inanimados protagoniza una historia de la que se desprende una enseñanza de tipo práctico o moral. También tenemos que reconocer que esta tiene dos partes, una que refleja la historia breve y la segunda parte que tiene una moraleja, la cual se denomina la enseñanza o proverbio que hay dentro de la historia. Ahora hablaremos de los máximos exponentes de esta literatura conocida como las fábulas. Primero hablaremos de Félix María Samaniego, el cual nació en 1745 y murió en 1801. Este es un fabulista famoso nacido en España. Escribió fábulas dirigidas a sus alumnos. Las escribió en verso y con bastante buen humor. Y sus fábulas más conocidas son La cigarra y la hormiga, El cuervo y el zorro, La gallina de los huevos de oro, El hombre y la culebra, La lechera, El zagal y las ovejas, La zorra y las uvas y también Las moscas. Dentro de su literatura, él buscaba ridiculizar los defectos humanos como la ambición, la hipocresía y el orgullo. Ahora hablaremos también de otro fabulista conocido que es Tomás de Iriarte. Este nació en 1750 y murió en 1791.
Dentro de sus fábulas literarias podemos reconocer que recogen preocupaciones estéticas del neoclasicismo, la utilidad de las reglas, conveniencia de estudiar a los clásicos y la importancia de unir lo útil con lo estético. Ahora, no solamente estudiaremos lo que corresponde a las fábulas, sino que también pasaremos a revisar lo que es el teatro neoclásico y su máximo exponente. Dentro del teatro podemos conocer ciertas características, las cuales las obras se representan en salas de teatro y ya no al aire libre. Se busca la utilidad de la obra y la finalidad es didáctica. Quiere decir que buscaban enseñar. Luego, se huye de la irreal y se buscan temas verosímiles que representen hechos de la vida cotidiana. Ya no buscaban hechos imaginarios, sino que buscaban plasmar el comportamiento humano, hechos que podían suceder en la vida diaria. Luego se incorpora el telón y los decorados en las representaciones. Atenerse claramente a un género y no mezclar tragedia con comedia. Aquí ya inician las separaciones de lo que era trágico y de lo que era cómico. Dentro de su principal exponente tenemos a Leandro Fernández de Moratín, nacido en 1760 y murió en 1828. Este es un poeta y dramaturgo, hijo de Nicolás Fernández de Moratín, quien era poeta, dramaturgo y abogado. Este se dio a conocer como poeta. Fue el escritor más importante del siglo XVIII. Siempre estuvo rodeado de un ambiente literario y era amigo de jovellanos y protegidos de Godoy. Destaca por su producción dramática en verso, con obras conocidas como El viejo y la niña, El varón, La mojigata, y en prosa tenemos La comedia nueva o El café y la más conocida, El sí de las niñas. Ahora hablaremos acerca de las dos novelas importantes de teatro, como son La comedia nueva o El café, donde él hace una crítica duramente a los poetas incultos e ignorantes que se atreven a escribir obras dramáticas. Y de su obra más conocida a nivel mundial, El sí de las niñas, donde se hace una dura crítica a las familias que obligan a sus hijas a casarse sin tener en cuenta sus sentimientos. Esta tiene una finalidad moral y también didáctica. Vamos a hacer un pequeño resumen acerca de esta obra. Don Diego, un caballero de 59 años, va a casarse con Francisca, de 16 años, que acaba de salir de un convento donde estaba estudiando, y el matrimonio fue preparado por la madre, doña Irene, sin contar con Francisca, que ya estaba enamorada del joven Carlos, el cual era sobrino de don Diego. Este descubre el asunto y renuncia con mucho sacrificio a su matrimonio, puesto que ve más natural que la muchacha se case con un joven de su edad que con un viejo como él. Dentro de las características principales de esta obra es que los personajes son cercanos a los espectadores, ya que describen la clase media. El tema principal que se vale de Moratín es la farsa y la falta de autenticidad como forma de vida, y se vale de tres temas principales: los matrimonios de conveniencia, la educación de los jóvenes basada en el autoritarismo, sobre todo en las niñas, y la influencia del padre, y por último, la comedia popular de su tiempo. En resumen, los temas y usos de la pequeña burguesía. Leandro Fernández de Moratín escribió 3 comedias en verso: El viejo y la niña, El varón y la mojigata, y 2 en prosa: La comedia nueva o El café, y la más conocida, El sí de las niñas. Esta obra es considerada por muchos su obra maestra. Ahora que ya terminamos con la parte teórica que corresponde al neoclasicismo, vamos a empezar a resolver las prácticas de las páginas 57, 58 y 59 del libro de comunicación, y ustedes deberán realizar las páginas 56 y 60 de su libro.